Mundo Valor, el canal de los avalúos en colaboración con Appraisers Reading Club, presenta la serie de videos de las sesiones del Club de Lectura del año 2022 como una contribución para la divulgación del conocimiento de la evaluación en Latinoamérica. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos todos a la sesión número 3 de la Appraisers Reading Club. El programa es el siguiente: palabras de bienvenida a los miembros del club. De hecho, lo estamos haciendo. Sean todos bienvenidos. Presentación de la conferencia El estado del arte de los SIC con el ingeniero Leonardo Ruiz Briceño de Venezuela. Encuentro temático sobre los sistemas de información geográfica con la participación especial del ingeniero José Daniel Madrigal, miembro ARC05 de Costa Rica, y el cierre del encuentro. Adelante. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista en esta sesión, el ingeniero en sistemas y tasador venezolano Leonardo Ruiz Briceño, miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, de SOITAVE y ASAPROVE. Ha sido docente, investigador y empresario en diferentes países latinoamericanos en su especialización informática y sistemas, destacándose en tecnologías de información territorial con énfasis en sistemas de información geográfica, geomótica y drones. Agradecemos desde ya su participación en este encuentro con los miembros del Club de Lectura. Gracias a Miguel por, pues como él bien lo dice, muchos años que ya tenemos conociéndonos. Estuve trabajando pues mucho tiempo por allá en Barquisimeto y en las otras OITAVE, recorriendo el país dando cursos por todos lados, charlas, webinar, talleres, bueno, en aquella época presenciales y ahora, bueno, en esta nueva realidad todo virtual. Bueno, aquí les traje una pequeña presentación, voy a tratar de verla. Me habían hablado de 40 minutos, solamente que en esta parte de presentación se nos fueron ya 10, pero vamos a tratar de hacerlo en este tiempo yo sé que los tiempos que todos tenemos. Yo sé que también hay algunos de buenas tardes, buenas noches, porque estamos en diferentes países, pero vamos a comentar un poquito lo que he trabajado yo con los SIG en los últimos años, aunque ya tengo 25 años, 27 años trabajando en esto de los sistemas de información geográfica. Hay muchas formas de clasificar los sistemas de información geográficos. Les voy a dar unas 3 o 4 para que tengamos una rápida idea de cómo es y cuál es el estado de arte en este momento de cada uno de ellos. Una de las primeras clasificaciones más usadas es que se dividen en dos tipos de software: software propietario y software libre. Ahorita vamos a ver una línea de tiempo donde vemos qué pasó con dónde comenzaron estos dos mundos a desarrollarse con mayor potencia. Siempre durante muchos años, el gran líder del mundo de los sistemas de información geográficos era la empresa ERRI. ERRI pues, fue pionero con su producto Arinfo, ya venía desde hace muchísimos años atrás. Por cierto, muchos venezolanos participaron en el desarrollo de estas herramientas. Venezolanos de universidades, de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Zulia, etcétera, que fueron mandados a Estados Unidos a hacer posgrado. El jefe de ERRI los estaba monitoreando y después cuando salieron, algunos los contrató para que se quedaran trabajando con ellos. Uno de ellos se quedó en Estados Unidos y el otro fue el representante de ERRI en Venezuela bueno, todavía el representante, solamente que él lamentablemente murió hace, ¿qué? Como 15 días aproximadamente, no tiene todavía el mes de haber muerto lamentablemente el representante de ERRI Venezuela, que fueron los dos pioneros en el desarrollo de esta tremenda herramienta. O sea que en eso podemos decir que los venezolanos estuvimos metidos ahí bastante fuerte en lo que fue este mundo de los SIC. Pero en paralelo, la empresa Mapinfo logró desarrollar una aplicación mucho más sencilla, menos compleja, pero muy poderosa, que se logró instalar en muchos productos específicos. Por ejemplo, casi todos los bomberos de Estados Unidos utilizan Mapinfo, porque desarrollaron una aplicación específica para ellas que dio muy buenos resultados. Y por ahí en los años 2000, una empresa que ya tenía también tiempo, que había siempre luchado en competencia con ERRI, se llamaba Intergraph, también se metió en este mundo con su producto. ERRI, como les dije, desde los años 90 estaba con ArcView, después sacaron su famoso producto ArcGIS, que es ahorita el líder desde el punto de vista propietario.
Mapinfo, como ya les mencionaba. Les comento los que más salieron al mercado, que antes de los años 2000, Intergraph, que en el año 2000 desarrolló un producto que se llamaba Geomedia y tuve la oportunidad pues de ser uno de los primeros que se fue capacitado. He trabajado con todas estas herramientas hace muchísimos años y bueno, por eso quería comentarles un poquito qué se ha hecho. Intergraph quebró, lo compró otra empresa, Geomedia pasó a otra empresa, Mapinfo también lo compró otra empresa que es más grande, le ha dado más desarrollo y el que se ha mantenido y se mantiene y todavía es el líder es el producto Argy. Esto lo estoy hablando desde el punto de vista del software. Posteriormente vino esta historia. Nosotros hemos dependido mucho de los SIG dependiendo de cómo se ha desarrollado el hardware. ¿Por qué? Porque los SIG lamentablemente consumen muchos recursos de hardware, tanto a nivel de potencia como a nivel de gráficos. Entonces, hasta que esto no se fue desarrollando y en el mundo de los PC, ustedes saben, por allá en los años 70 y pico, aquí está esta famosa película, si no la han visto, se las recomiendo que la vean, es un clásico, es la mejor película que nombra la historia de Bill Gates y Steve Jobs, cómo se arrancaron, dónde iniciaron, cómo fue el desarrollo tecnológico, cuando el famoso IBM que sacó su PC XT y AT, cuando Bill Gates los engañó y les vendió un sistema operativo que ni siquiera era de ellos, el famoso MS-2, pero que todo el desarrollo de software se basó era en esas tecnologías. Ya después más adelante salió el Windows en los años posteriores y bueno, ustedes saben la historia de Steve Jobs con su producto Apple, que ya después se convirtió en un líder desde el punto de vista de la herramienta gráfica. Aquí después empezó a salir el software libre, que fue lo que vino a hacer un cambio muy fuerte, muy drástico en todo lo que era el mundo de los SIG, porque antes dependíamos lamentablemente de lo que hacían los propietarios, que eran productos muy costosos, productos de un precio elevado, 2.000, 3.000, toda la suite ERRI completa en aquel momento costaba $20.000. Mapinfo pues, era un poquito más barato, 2.000, 3.000 dólares, pero teníamos que invertir y bueno, empezamos con la famosa piratería, que es lo que nosotros, para poder nosotros acceder a esta tecnología. Pero salieron estas herramientas gratis, ahora ya teníamos acceso a ellas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Por eso les puse esta línea de tiempo que yo pienso que explica un poquito mejor estos desarrollos. Hasta antes de los 80 teníamos que trabajar, los sí que existían, eran las grandes computadoras costosísimas, miles, cientos de miles de dólares y con muchas limitaciones, pero existía ya una herramienta como ArcInfo, etcétera. Fíjense que no es sino hasta los 80 que comienza el boom de las PC con la famosa IBM PC. En el 84 salió Macintosh, en el 85 salió la primera versión de Windows y es cuando comienzan entonces a empezar a aparecer los SIG más accesibles al resto de los mortales. En el 91 sacan ArcView, la primera versión de ERRI para computadora, un software bastante limitado, pero a la vez limitado desde el punto de vista de su operación, era complicado, pero fue la primera herramienta relativamente fácil de manejar. Digo fácil en aquellos extremos de aquella época. Ya se podían meter en los PC con ciertas limitaciones, pero ahí iban andando. Fíjense que yo, como ahorita que estamos hablando con Miguel, nosotros nos graduamos por ahí en los finales de los 80. Nosotros, yo no nada que ver con el mundo de los SIG y eso era una cuestión de puros científicos más que todo y una cosa bastante compleja. Ya yo entro en el año 97, hubo allá en Mérida, en la Universidad de los Andes, un evento de una conferencia de SIG y aquello, mi vida en los mundos de los SIG es antes y después de este año. Después de este año, después de esa conferencia, yo estaba con un cliente que era en aquella época Hidrobande, me pidió que me metiera con eso y desde ahí nunca pude salir. Me he dedicado a eso el resto de mis días. Fíjense que en el 2002 sale Quantum, se llamaba así, el QGIS de ahorita se llamaba antes QuantumGIS y esa herramienta es una herramienta bien interesante de software libre, pero muy básica. Yo me acuerdo que nosotros empezamos a hacer algunas pruebas y yo decía, esto sí es verdad que es malo, nada que ver, porque estaba comenzando, pues. Y seguí trabajando con mi ArcGIS, con mis otras herramientas. En el 2010, 2011 específicamente, sale un software español muy interesante, GBSIG, y arrancamos nosotros a trabajar con eso y el software se portaba bastante bien. Pero tenía un problemita. La primera versión, la versión 1.0, 2.3, así tuve
aguantaba bastante para hacer cosas, o sea, era una herramienta que podía hacer bastantes análisis, pero cuando ya le metías demasiado datos, colapsaba. Entonces descubrieron que era un problema interno de la herramienta y que iban a hacer entonces una nueva versión 2.0 donde iban a transformar. Les cuento toda esta historia, pues yo la viví de frente. Nosotros éramos los representantes de GBSIG allá, estuvimos viajando porque se lanzó proyectos en Uruguay, que fue el primero que empezó a aprovechar esto los software libres. Hicimos una conferencia muy buena en Brasil, estuvimos en varios países tratando de lanzar esto. Nadie creía en nosotros, pero bueno, ahí seguimos. Lamentablemente GBSIG a los 4 o 5 años murió, o sea, no, todavía sigue vivo, pero internamente el software no da para más. Entonces, hubo una gente con otras pretensiones a nivel mundial, financiado por instituciones a nivel mundial, que fue este Quantum-Gis, que siguió creciendo, siguió creciendo, siguió creciendo, y ahora se convirtió en la herramienta que se pone de tú a tú con ArcGIS, con Babinfo, con lo que sea. Y de hecho, yo siempre cuento la historia en los cursos que dicto, que yo antes siempre tenía en mis computadoras ArcGIS y QGIS. Ya yo creo que tengo como 4 años, una cosa así, que borré ArcGIS y ahora solo trabajo con QGIS porque QGIS hace todo. Y ahorita van a ver un poquito qué es eso. Uno de los puntos principales que pasaba mucho en este mundo era la definición del SIG, que era un sistema de información geográfico. Porque si todo el mundo sabía que era un software, porque ahora quieren cambiarlo? Este señor que les mencionaba que era el representante de ERRI en Venezuela, él se ganó varios premios de tanto software que vendió en Venezuela, le vendió a todo el mundo. Dígame, estando ya las petroleras, le vendió a todas las petroleras, le vendió a todas las instituciones de gobierno, le vendió a todos los ministerios, le vendió a todas las municipalidades. Pero él mismo después nos contaba que tenía un grave problema. Le vendía los software, pero después nadie hacía nada con ellos. Ahí estaban. ¿Por qué? Porque no tenían, por ejemplo, el hardware que aguantara un SIG. Entonces no servía el SIG. No tenían datos. Uno de los graves problemas que había en Venezuela sobre la cartografía. No había datos. Entonces también se quedó en el lado. No había personal que supiese de manejar eso. Entonces, la gente quiso cambiar la definición de SIG y decir, bueno, ahora SIG en realidad es la unión de un hardware, un software, unos datos, un personal y unos procesos, y eso es en realidad la definición de SIG. Y era cierto, tú no haces nada con tener un buen software de sistema de información geográfico si no tienen todos los demás componentes. Y en la medida que cada país tenga limitaciones en esto, en esa misma medida el SIG va a ser más o menos poderoso. Me acuerdo muchísimo nuestro amigo Omar allá en Barquisimeto, que me dijo que quería montar un SIG para llevar todos los valores de la tierra en Barquisimeto y todo eso. Y yo le decía, ¿tienes la data? Entonces, bueno, no, tenemos que buscarla. Tienes la data de Barquisimeto, tienes la data de la ciudad, tienes la data del estado. Entonces, la parte de la cartografía se volvía complicada y eso se convirtió en una limitación para usar el software. Entonces, es importante que entendamos esto para poder entonces hablar del estado del estado del arte. Esto es me gustó esta lámina que conseguí por ahí porque esto sí es el estado del arte del SIG. ¿Qué es ahorita un SIG? Una herramienta que integra cualquier tipo de data que venga de cualquier tipo con respecto a que tenga algún componente territorial. Y entonces fíjense que lo que tenemos aquí, podemos agarrar mapas, los escaneamos y los montamos, o digitales también. Podemos agarrar nuestro teléfono celular, existen cualquier cantidad de herramientas hoy en día que yo se las puedo instalar gratuitas a mi celular que me permiten capturar datos y pasarlas directos al SIG. Imágenes de satélite, ahorita han salido cualquier cantidad de entidades públicas. La Unión Europea ha lanzado varios paquetes, el Copérnico que vamos a hablar ahorita, por ejemplo, lanzaron 8 satélites con data que está gratuita totalmente para que cualquiera lo pueda utilizar. Los datos estadísticos que nosotros podamos obtener de, por ejemplo, un censo que teóricamente son datos públicos. Digo teóricamente porque aquí en Guatemala eso es un desastre, pero bueno, en el resto de países que sí salen data compleja, yo la puedo utilizar y la puedo incorporar a los SIG de una manera relativamente sencilla. Y bueno, además de eso podemos instalar archivos tipo CAD, por ejemplo, que vengan de un levantamiento topográfico, de otras fuentes de Shape. Por ejemplo, ayer, miren cómo son las cosas de la vida. Ayer antier me llamó una empresa de Estados Unidos urgida porque necesitaba tener los DEN de toda la ciudad de Guatemala para un proyecto de telecomunicaciones y no hay. No, lamentablemente aquí el gobierno no ha hecho nada al respecto. Entonces él me decía, Leo, ayúdame tú una parte con drones y otra la hago con imágenes satélite, otra la corregimos para tratar de tener DEM de mejor calidad.
Para los que no saben qué es DEN, son los modelos digitales de elevación que me permiten tener las curvas en nivel y saber pues, hasta dónde yo colocaría, por ejemplo, las antenas de comunicaciones. Bueno, coberturas de diferentes tipos, etcétera. Ahorita otra de las cosas, el estado de arte de la base de los SIG son sus bases de datos. Ya ahora prácticamente me puedo conectar con casi que cualquier base de datos que exista en el mundo. Y eso ha sido uno de los grandes poderes. Digitalización era el escaneo que se hacía antes vectorial, que ya casi no se hace, pero todavía existen herramientas para hacerlo. Y entonces me permiten a mí crear este conjunto de capas. ¿Qué sucede ahora? Bueno, que yo ahora tengo acceso a, perdón, vamos a ver, ok, a infinidades de campos de datos que vienen de diferentes fuentes. Aquí le puse un ejemplo, que si plantas medicinales, ubicación de los ecosistemas de los animales, tipos de suelo, todo lo que es relacionado con el agua, cuenca, todo lo que es la medicina que ahora se hacen con las estaciones ambientales y microambientales del aire. Por ejemplo, todos los sitios históricos. Nosotros, aquí hay una ciudad muy bonita que se llama Antigua y que tiene un historial porque era la capital de toda Centroamérica en la época colonial y tiene unas reliquias de infraestructura de iglesias y de conventos bellísimos. Hemos hecho varios estudios muy bonitos en SIC para trabajar eso, que obviamente es parte del acervo histórico de la ciudad como tal. Capas confidenciales como las que se utilizan en seguridad, esta parte sí no sé qué son. Bueno, los sitios sagrados, que por ejemplo aquí se utilizan mucho por toda la cantidad histórica maya. Bueno, capas confidenciales que se utilizan a nivel de seguridad. Esto se utiliza mucho en seguridad. Bueno, otras cosas ahí. Mapas de elevación como el que mencionaba ahorita, todas las partes de vía de transporte, toda la parte de direcciones, todos los límites que existen administrativos a nivel de municipalidades, departamentos, estados, etcétera. Ya les hablaba de la parte del agua, etcétera. Esto hoy en día se trabaja pues a todos los niveles. Yo soy aquí profesor de la maestría de ingeniería sanitaria, es parte de todo este material que yo les explico a los jóvenes que toman esa maestría. Aquí tienen otro ejemplo, voy a hablar de una de ellas por razones, como ya les había dicho, de tiempo. Voy a hablar un poquito de las imágenes. Si me da tiempo, quiero mostrarles unos demos de algunos de los proyectos que yo trabajo. Esto, por ejemplo, la NASA desde el año 72 que ustedes ven ahí, ha lanzado satélites, y hoy en día toda esa información está gratuita en la página web de la NASA, ustedes lo pueden bajar. Pero mucha gente me dice, ajá, Leo, bajo la data. ¿Y ahora qué hago con esa data? Entonces, bueno, se tenían que comprar software carísimo para poder hacer el procesamiento de la data. Ya hoy en día, eso es un estado del arte, por llamarlo de QGIS. Todo se puede procesar gratuitamente con el software QGIS. Se le instalan unos plugins y ya hace todo tipo de procesamiento de imágenes multiespectrales, que generalmente es lo que se pasa acá. La NASA, como les dije, de los años 70 hay información de todo el mundo. Y este es el de la Unión Europea, es un poquito más reciente, de los años 2000 para adelante, sacaron estos satélites, hay satélites ópticos, satélites de radar, etcétera, que me permiten a mí visualizar el terreno. Esto para mí es muy importante porque yo puedo hacer estudios de cualquier terreno en cualquier área. Aquellos famosos avalúos rurales de fincas que yo tenía que hacer para determinar qué es el tipo de suelo, el tipo de vegetación, el uso que se le está dando, yo todo lo puedo hacer ya con estas herramientas que las puedo bajar gratuitamente. Imágenes que hasta hace unos 10, 15 años costaban $3,000, $4,000, $5,000, hoy en día se bajan gratuitas de la red. Modelo digital de elevación para saber cómo es la topografía de los terrenos, todo lo puedo bajar gratuito de la red y simplemente montarlo. Esto aquí en Guatemala, que tiene una topografía bien compleja, pues para mí es parte del día a día que yo hago, porque cada ratico muchas personas están pidiendo, Leo, por favor, tal terreno, me da la topografía, las curvas de nivel, todo eso se saca con estas herramientas sin yo moverme de mi casa. Yo le digo, mira, váyanse para allá, para su sitio, tomen un punto con su teléfono, si no saben, me mandan la ubicación con WhatsApp y por ahí me van delimitando el área. En base a eso yo le hago los estudios, sin moverme de mi casa, pues. Gracias a todas estas herramientas que están disponibles, que ya los GIS, los sistemas de información geográfica, lo pueden trabajar para hacer todos estos estudios que nosotros hacemos en el Avalúo. Hubo una cosa que cambió mucho nuestro mundo de los sistemas de información geográfica, que fue Google Earth Pro. Yo no sé si saben la historia de esta herramienta que ofrece gratuitamente Google, pero de verdad, miren, cuando aquello salió,
yo lo único que hacía era, mire, pasaba semanas y ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron esto? Ellos nunca develaron el secreto hasta que no sé si saben que salió una película. Está ahorita en Netflix, se las recomiendo si no la han visto, es extraordinaria. Y fueron dos jóvenes, un artista y un hacker, que crearon una nueva forma de ver el mundo. Ellos fueron a un congreso de Estados Unidos, lo mostraron y estaba uno de los directivos de Google y bueno, hizo todo lo posible por robárselo y se lo logró robar. Y eso es Google Air Pro. Fue una herramienta hecha en verdad en Alemania, pero estos muchachos no supieron negociar ni vender ni nada y les dieron toda la tecnología a Google y Google la desarrolló y ahora es el famoso Google Air Pro. Si no han visto la película, se recomienda. Está toda la historia contada de cómo estos muchachos lograron desarrollar esta tecnología tan avanzada para el manejo de imágenes de satélite, que ahorita es la base que nosotros utilizamos para todo lo que es SIG. Todo lo que ellos hicieron ahí es lo que nosotros utilizamos como base para prácticamente todos los mapas que nosotros sacamos, estudiamos, analizamos y escogemos. Esa es la base también de productos como Uber, Google Earth, Waze, todo eso está basado mucho en esta tecnología. Una tecnología de visualización aumentada de sistemas de información gráfico, específicamente de imágenes satélite, y bueno, se las recomiendo si no la han visto. ¿Cuál es otro estado del arte de estas herramientas de software libre? Bueno, que ahora incluyen, integran, como están abiertas, tienen una estructura de código abierta, cualquiera las puede acceder. Entonces, todas las demás instituciones, empresas, compañías, universidades que están desarrollando herramientas o que lo requieren para sus estudios de investigaciones, lo que hacen es que se conectan con esta herramienta y lo proporcionan sus rutinas. Entonces, ahora QGIS, si ustedes lo abren, tiene un botoncito que se llama proceso de herramientas, Tools Kit. Ustedes le dan clic y le aparecen todas las herramientas de GIS que se habían hecho durante toda la historia. GRASS fue el primer software libre que se hizo, pero era extremadamente complejo de utilizar, básicamente para científicos, matemáticos, y bueno, ahora se popularizó con esta herramienta. Saga es un conjunto de herramientas muy avanzadas para hacer geoanálisis espaciales, ya está completa toda en GIS. GDAL también es una base en base a lo cual se construyó todos los sistemas de información geográfico libre. También está todo incluido en QGIS. Y R, creo que todos lo conocemos por la parte estadística. R es un software estadístico, gratis también, libre. También se integra completamente ahí. Fíjense que el rompecabezas que aparece ahí se integra perfectamente QGIS. Entonces, fíjense que ahora yo tengo la posibilidad de hacer análisis geoespaciales utilizando infinidades de herramientas que existen en el mercado desarrolladas por científicos a nivel mundial y que todo está bajo software libre abierto y ahorita integrado en una sola herramienta, como es el caso de QGIS. Otra cosa que por ejemplo, una de las cosas que yo estoy haciendo ahorita, que la gente se queda a veces un poco así como impactada, y es que yo ahora me llevo un GIS de alta gama, ¿cómo se llama? Perdón, un smartphone de alta gama, le configuro con unos software especiales que me permiten hacer levantamientos en campos rápidos de áreas, hacer delimitaciones, hacer divisiones, etcétera, simplemente con el teléfono, uno caminando y otras ayudas que uno se hace. Ahí tenemos ahora el mundo de las cámaras 360, una de las herramientas que yo utilizo muchísimo. Ahorita en el demo, si nos da tiempo, se los voy a mostrar para que ustedes vean cómo los utilizo yo ahora en todas partes. El mundo de los drones ya es totalmente integrado a los GIS. También trae su GPS, todo, puedo hacer fotogrametría para crear ortofotos, para crear modelos digitales de elevación, etcétera. Entonces ahora ustedes me ven a mí con un maletincito que yo cargo y yo tengo todas estas herramientas ahí, me voy a campo y hago todos estos estudios con una sola ida. Herramientas que antes me costaban miles y miles de dólares y hoy en día a lo mejor no tengo ni $1000 gastados en todos estos equipos, porque son pues bastante sofisticados. Yo me especialicé desde el año 2005 que empecé a dar aquí, pero en Venezuela yo creo que por allá en los años ya finalizando, sí, como en el 2010, 12, por ahí, yo empecé a dictar las primeras conferencias de drones en Suitabá y todo el mundo se quedaba, ¿en serio eso existe? ¿En serio eso viene? Cuando ni siquiera nadie pensaba que venían los drones. Y básicamente es otra fuente de datos mía para SIG.
Ya les hablé de las imágenes satélites, solo que ahora vienen de alta resolución, ahora vienen de radar, ahora puedo hacer una cantidad de cosas. Y estos equipos, ahora los robóticos aéreos, ahorita les voy a pasar un video de estos nuevos robots. Yo estoy asesorando una empresa en México y ellos venden estos productos, entonces me han estado capacitando. Le estaba comentando a Miguel que antes de esta reunión ya estábamos en una, ahorita en junio se celebra en México el gran evento de la seguridad pública de toda Latinoamérica, y va a ser ahí en México, y vienen todas estas empresas a mostrar todos estos nuevos productos, ya que pues el mundo de la seguridad ha tomado un nivel muy alto, que fíjense que también ha afectado mucho los valores de muchas propiedades, y estos equipos ahora tan sofisticados me permiten a mí integrarse y traer data para integrarla dentro de los sistemas de información geográfico para hacer todos mis estudios en el área de seguridad pública. Esta charla mía la vamos a enfocar más en lo que podría utilizar un evaluador en un campo específico, como son las ofertas que nos encontramos en nuestro trabajo y los avalúos que realizamos. Pues sí, ya Leonardo dijo que un SIG es una conjugación de programas informáticos, ¿verdad? Son procedimientos que utilizan información del mundo real. Y lo más importante de esto, o lo que lo diferencia de otros, es que todos tienen una posición geográfica, donde van a tener unas características o atributos, que es lo que vamos a nosotros a analizar geoespacialmente, con un fin primordial, que va a ser tomar decisiones respecto a esa información. Bueno, Leonardo habló ya de varios, pero los dos más famosos actualmente son el ARGIS y el QGIS. El ARGIS sí es bastante, o sea, para comprarlo sí hay que hacer una inversión bastante grande. Un tema medular en los GIS son el sistema de coordenadas. Para nosotros poder georreferenciar un objeto, que en nuestro caso sería un lote, una vivienda, un apartamento, pues necesitamos un datum, que el datum es el que permite modelar cómo es la superficie de la Tierra. El primer intento que se hizo fue con el geoide. El tema con el geoide es que, bueno, él representa las oscilaciones de la distribución de masas de tierra. Entonces, modelar un geoide es matemáticamente imposible. Las personas dedicadas a esto, los científicos que se dedicaban a esto, pues vieron que la mejor manera de que se pueda modelar la Tierra es con un elipsoide, porque el elipsoide tiene la forma, no tiene oscilaciones, no tiene protuberancias. Y pues se hicieron muchos intentos, hubo mucho, esto es un campo amplísimo, ¿verdad? Esta parte es como más de geografía, pero luego se llegó como a un consenso donde teníamos que tener un elipsoide que representara absolutamente toda la Tierra. Y ahí fue cuando en 1984 nació el WGS-84, World Geodesic System, que el centro de masa, ¿verdad? El elipsoide está en el centro de masa de la Tierra. Y fue ahí donde ya entramos a este famoso sistema de coordenadas geográficas. Aquí aproveché, ¿verdad?, que estamos todos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, bueno, sí es importante mencionar que esto, bueno, desde la escuela lo vimos, que sobre la Tierra existe un ecuador y un meridiano de Greenwich. Entonces, vean ustedes que, por ejemplo, en México estamos en una latitud norte y en el meridiano oeste, ¿verdad? En el caso de Argentina, el Suramérica, pues ya bajamos hacia el sur del Ecuador. Entonces, una coordenada geográfica, pues ya va con el señalamiento de que está al sur del Ecuador. Estas coordenadas de las longitudes, vemos que el Greenwich obviamente está en el 0 y llegan hasta el 180 de cada meridiano, ¿verdad? 180 para un lado y 180 para el otro.
Lo mismo con el Ecuador, ¿verdad? Sube de 0 y hasta 80 grados hacia arriba, ¿verdad? Por ejemplo, Miguel, Miguel está en el meridiano oeste y sí está en latitud norte, igual que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Mexicanos, centroamericanos. Entonces, aquí sí hay un consenso donde todos tenemos una coordenada en este momento donde nos podemos ubicar. Bien, eso estamos hablando de coordenadas geográficas, de grados. Sin embargo, para trabajar en un sistema de información geográfica, necesitamos proyectar esas coordenadas. Y ahí fue donde nació, cuando ustedes, o cuando nos metemos en este tema, vamos a ver que cuando se habla de proyección de coordenadas, se habla mucho del Universal Transverse Mercator. Nuevamente, ¿verdad? Es un tema de geografía bastante amplio. Los modelos matemáticos son complicados, son matrices complicadas. Sin embargo, ya el trabajo se hizo y muchos países tienen su propio sistema de proyección. Por ejemplo, el de Costa Rica se llama CRTM05, que fue ya revisado en el 2005 y a partir de ahí hemos trabajado con ese y ya hay un consenso aquí en el país. Los planos catastrados de las propiedades de los inmuebles traen esas coordenadas ya definidas. Sin embargo, cada país tiene su propio sistema. Entonces, lo que hace es que esa esfera de coordenadas geográficas se hace como un cilindro y se hace un plano, ¿verdad? Y ahí es donde ya también una gran diferencia es que el sistema de unidades ya está en metros. Entonces ya ahí podemos medir, en un GIS ya podemos medir distancias. Aquí les compartí esta dirección, que es una página francesa que tiene absolutamente, yo he encontrado todos los sistemas de coordenadas. Entonces, vean aquí que del geográfico, ¿verdad? De grados del WGS 84, fácilmente puedo pasar al de Costa Rica con el botón de convertir y ahí nos tira de un lado para el otro, ¿verdad? Si queremos ir de CRTM hacia las geográficas, igual. Y también podemos ponerlas en grados decimales. Disculpen. Muy bien. Ahora sí, también aprovechando la conferencia anterior, pues el programa por excelencia ahora que lo que encuentro maravilloso es que sea libre, ¿verdad? Es el Quantum GIS. Quantum GIS fue creado en el 2002. Es un programa que permite manejar todo tipo de archivos vectoriales, su licencia libre, como habíamos mencionado, y permite una facilidad de interconexión entre un montón de bases de datos, ¿verdad? Ahora vamos a ver más adelante que los gobiernos ahora han desarrollado cantidades impresionantes de información y ahora la última versión que está disponible fue la que salió en el 2021, la Piato Guiesa, ¿verdad? Aquí han habido montones, aquí también tenemos una que era Las Palmas, y ahí para atrás han habido un montón de ediciones del programa. ¿Qué es parte de la información que podemos agregarle, sobre todo para nosotros como evaluadores? Un elemento básico es poder agregarle el Google Earth. Podemos agregárselo ahí mediante una metodología bastante sencilla. Y además lo que yo les mencionaba de la cartografía del país. La gran mayoría de países ya tienen mucha información. Ahí me pareció que Leonardo habló de que en Guatemala también tienen mucha información, Colombia, tienen todo un sistema y me imagino que así debe ser con la mayoría de países. Por ejemplo, ya aquí estamos en QGIS y aquí podemos ver cómo agregamos la capa que a la izquierda inferior, ahí la tenemos marcada, la Google Satélite, ¿verdad? Este es un aeropuerto que se llama Tobias Bolaños, aquí en la capital de Costa Rica. Y luego, lo que les mencionaba de la información de los países, se llama Web Map Services. Entonces, nosotros nos direccionamos a la página de cada país, de nuestro país donde estemos, y ahí podemos ver
qué podemos utilizar, qué nos puede funcionar. Y con solo hay una opción aquí en QGIS que dice añadir capa. Entonces, aquí les comparto una capa del cobro de impuestos en Costa Rica. Entonces, nosotros hacemos clic y nos sale cuánto es el valor que se paga por impuesto predial en las diferentes zonas. Cada color representa una zona. Obviamente, pues ya ustedes podrán imaginarse el apoyo que es esto cuando estamos haciendo avalúos y tenemos referencias de diferentes sectores. Ahí podemos ir comparando y viendo a ver cómo está el comportamiento del mercado. Esta diapositiva esencialmente resume todo lo que yo quería compartirles de la charla, que es el proceso que un evaluador, ¿verdad? Requiere para llegar hasta donde pueda obtener el análisis de resultados y sacar conclusiones. Entonces, la mayoría de nosotros lo que tenemos que hacer es ir a visitar un inmueble, ir a ver un terreno, una vivienda, un apartamento, y de ahí pues vamos a sacar información. Vamos a sacar información, teléfonos, luego consultar el precio, la información del plano catastro nos va a servir en el caso de los lotes, en el caso de las viviendas, pues describir todas sus características, sus atributos. Y muy importante, cuando estamos en el terreno, ahí lo que tenemos que hacer es marcar una coordenada. Antes, cuando todo empezó, pues utilizábamos GPS. Sin embargo, ahora con los teléfonos inteligentes, pues simplemente bajamos una aplicación. En este caso, yo les ponía aquí la aplicación Handy GPS y listo. Ya tenemos nuestro GPS, podemos definir en nuestro sistema de coordenadas y el sistema de proyección. Y eso nos va a guardar un archivo, nos va a marcar el punto y eso va a estar en un archivo de una extensión GPX. Eso hasta ahí, ¿verdad? Ya regresamos a la oficina, ya nos sentamos, bajamos toda la información y ahora sí, abrimos Quantum GIS. Pero, ¿qué pasa? Que venimos con una base, con unos archivos de extensión .gpx y requerimos convertirlos a una capa vectorial, que es un archivo de extensión .shp. Antes, hace mucho tiempo, pues, habían programas que hacían esa transformación. Ahora, durante esta charla que estuve preparando, y eso es lo bonito, ¿verdad? De uno preparar una charla, me di cuenta que ya el QGIS lo hace, ya no se requiere ni siquiera un programa. Entonces, así, el mismo QGIS nos pasa y nos convierte a un archivo en una capa vectorial. Entonces, si esa semana hicimos 3 avalúos y levantamos 20 referencias, pues ahí haremos una capa con nuestras 23 puntos de GPS. Por ejemplo, eso cada quien pues lo va a definir según su flujo de trabajo. En el caso mío, yo trabajo cada 6 meses y claro, en 6 meses posiblemente sí tenga uno, qué sé yo, unos 200 puntos marcados. Entonces mi capa vectorial ya queda con 200 datos. Pues obviamente si el flujo de trabajo es mayor o menor, pues ahí uno verá y me dirá cada cuánto tiene que estar haciendo esas capas, ¿verdad? Muy bien, ya cumplimos con la etapa de formar nuestra capa con la información de campo. Paralelamente, lo que tenemos que hacer es luego la tabla de Excel con los atributos no espaciales, que son, por ejemplo, en una vivienda, bueno, pondremos qué área tiene de terreno, de construcción, todas las variables como una regresión múltiple, ¿verdad? Edad, cantidad de baños, todo eso, ¿verdad? En el caso de los terrenos, pues el frente, el fondo, plano catastrado, nivel de calle, todas las características que cada uno requerimos que van a ser relevantes para nosotros. Entonces ya tenemos dos elementos, tenemos nuestra tabla de atributos y tenemos nuestra capa vectorial. Ahora sí, ¿cómo hacemos? Pues lo que ocupamos es unirlos, que es la última fase. Y ahí
sí hay un detalle, que tenemos que tener una columna en ambos archivos donde tengan un código igual. Entonces, la referencia 1 o 1A tiene que tener en la tabla de Excel 1A, porque esa va a ser la columna que QGIS va a agarrar para hacer el join, para unir los dos elementos. Y entonces ya ahí sí estaríamos listos para, para ya montar nuestra base de datos. Por ejemplo, este es un ejemplo de un lote, un terreno aquí cerca de donde yo vivo. Y bueno, pues ya esto cada quien diseña la información que quiere, ¿verdad? La dirección del lugar, el distrito, el frente, el fondo, el nivel de calle, la pendiente, el tipo de pavimento, si tiene alcantarillado pluvial. En el caso clase social y un número 5, eso veremos que va a ser muy importante porque vamos a hacer una especie de lo que también en estadística llamamos un conglomerado, un clúster, por nivel socioeconómico. Entonces, ya ahí ordenamos la información desde esa manera. Ahí vamos a ver después por qué es importante este atributo. Y así con toda la información, ¿verdad? Para una vivienda, el metro de construcción, vida útil, edad. Ya ahí lo tenemos todo en QGIS. Y aquí ya lo tendríamos viéndolo ya con nuestra base de datos montada. Esto es el etiquetado. Yo en este caso, como yo les comento a ustedes, esto es a gusto del cliente, ¿verdad? En mi caso, a mí me parecía importante tener en la primera línea el metro cuadrado de terreno, el área del terreno y el valor total del inmueble. Pero como, ¿verdad? Si uno quiere tener otra información, que el área de construcción, todo lo que usted quiera, esto es a gusto y diseño del evaluador. Y bueno, pues ya ahí sí, ya aquí sí tenemos nuestra base de datos, ya pues nos ayuda a ubicarnos más a futuro, ¿verdad? Porque si tenemos una asignación nueva, podemos decir, bueno, ya, mira, en esta zona ando cerca, tengo aquí información, me puede servir, me puedo ubicar un poco más geoespacialmente, que es al final el objetivo, ¿verdad? De un GIS. Muy bien, ya tenemos nuestra base de datos, pero ahora sí necesitamos ver cómo le sacamos el jugo, ¿verdad? ¿Cómo la ponemos a trabajar? Yo aquí les traigo un ejemplo que me asignan un caso. Y yo digo, bueno, este caso que me están asignando un lote de 200 metros cuadrados, pero yo en mi base de datos debo tener lotes de 2000, de 3000, de 1500. Entonces, yo puedo decirle a QGIS, mediante una consulta, escogerle, bueno, quiero áreas menores a 300 metros y mayores a 150. Muy bien, perfecto. Entonces, QGIS va a agarrar de toda mi base de datos y va a escoger solo esos. Y además de eso, aquí yo le pongo lo que yo les comentaba a ustedes del clúster o el conglomerado de clase social, que yo tengo un código de 1 a 7. Y eso lo que me dice es, bueno, viviendas entre tanto y tanto de valor, entre tanto y tanto relacionado al nivel socioeconómico de las personas, porque a veces puede uno encontrar lotes de 200 metros en lugares muy, muy caros o en lugares también son de 200 metros, pero no son tan caros. Entonces, el conglomerado, el clúster del nivel socioeconómico me ayuda mucho a ubicarme en ese sentido. Entonces, vemos aquí que hay unas secciones amarillas que cumplen con esos atributos que yo le pedí a la consulta. Entonces, ya todavía mejor me logro ubicar en qué sectores tengo inmuebles, referencias o avalúos con esas características. De repente la imagen pareciera como muy, ¿verdad? Muy, mucha información, pero para eso también podemos, con un zoom, ir acercándonos a esos lugares y analizar y decir, bueno, sí, esta zona me suena, tiene sentido, se parece a donde estoy valorando. Y eso es una herramienta valiosa del QGIS, ¿verdad? Podernos ir haciéndole zoom y acercarnos a las referencias que utilizamos y que andamos buscando.
Ya siguiendo con parte de las herramientas o el provecho que podemos sacarle al programa, hay diferentes funciones, hay muchas, pero una de las que más también me llama la atención a mí es la matriz de distancia. La pregunta es, tengo aquí el aeropuerto Tobías Bolaños y tengo referencias aquí cerca, aquí también. ¿Cómo varía el precio? ¿El aeropuerto será un elemento valorizante, desvalorizante? Necesito analizar eso. Entonces, hay esa función de matriz de distancia, aquí la programamos, ¿verdad? Le decimos las capas que ocupamos analizar y vean ustedes cómo ella nos va a sacar la distancia a cada uno de las referencias y los avalúos. Esto cobra importancia también cuando estamos haciendo análisis de regresión, porque podemos hacer correlaciones, podemos correlacionar nuestra información con la distancia a un punto, ¿verdad? Eso lo he visto como un punto a explotar e importante. Otra herramienta de este mismo grupo son los polígonos de Voronoi. Esto se hace con un botón, aunque ustedes no lo crean, esto lo hace un botón, y el trazo es un modelo matemático obviamente muy complejo, pero de ya con la informática y la matemática ellos se encargan de esa situación. A nosotros lo que nos tenemos que hacer es analizar. Vean cómo nos trazan las diferentes ofertas y, por ejemplo, aquí sí hay que decirle nada más, yo le dije, vea, escójamelo por nivel socioeconómico. Entonces, ¿qué puedo sacar yo de aquí? Decir, bueno, hay un comportamiento de sí, hay una tendencia en esta zona de color crema, pero ya tenemos una zona rosada y una zona celeste, donde ya el precio varía. Entonces, ¿por qué varía? Geoespacialmente me permite visualizar por qué hay variaciones, si tiene sentido con los mapas de cobro de impuestos, si hay especulación en ciertas ofertas, ¿verdad? Entonces son herramientas que de repente nos pueden como visualmente pues ayudarnos a sacar conclusiones rápido. Y también esta herramienta del buffer, ¿qué hace ella? Bueno, igual, aquí en Costa Rica, sobre todo en zonas rurales, es común que conforme está el centro de población, ¿verdad? Donde está la iglesia, el parque, la pulpería, donde se empieza a desarrollar la ciudad, pero conforme nos vamos alejando, nos vamos distanciando, ya el entorno va cambiando el tipo de casas, y de repente pues es importante ir viendo, ir traqueando cómo va variando eso, ¿verdad? ¿Qué hace el buffer? El buffer nosotros podríamos programar para decirle, bueno, quiero a 1 kilómetro del centro, ¿cómo varían los precios? A 2 kilómetros, a 3 kilómetros. Por ejemplo, esta color celeste está a 1 kilómetro y la otra está a 3 kilómetros. Entonces, ahí podemos ir también sacando conclusiones sobre cómo hay variabilidad con respecto a una distancia. Básicamente eso era la conferencia, ¿verdad? Como les digo, QGIS es un monstruo, es un universo, ¿verdad? Yo les quería decir que los cursos que yo he llevado de QGIS nunca me los ha dado un perito evaluador, siempre me los da un geógrafo, ¿verdad? Un ingeniero en geodesia, porque realmente es un mundo aparte, y es una sección pequeña la que les vine a mostrar, pero esa sería mi charla, Miguel, compañeros. En la investigación que estuve adelantando, yo me conseguí una cosa que me pareció muy importante, que realmente José lo explicó, que es el caso del método Voronoi, que lo creó Jordi Voronoi, y es especial, es muy bueno. Y yo me preguntaba, ¿sabía usted? No me lo habían contado y podría servir para valorar inmuebles. Cuando apenas lo vi, me dio esa impresión. Y
La otra es lo de Matter, por los métodos del CRIGEO, que es muy valedero para la valoración. Pero yo al final, yo me llevo a estas conclusiones, que es la que debemos sacar. Tenemos 72 años, son muchos y pocos al alto. ¿Dónde estamos nosotros ahorita con relación al GIS o al SIG, como lo queremos llamar? La parte teórica es muy importante, sobre todo los temas básicos. Tener un listado de enlaces básicos de portales donde están todos los elementos que tenemos que conocer. El uso de herramientas GIS en la valoración nos adentra ya en el siglo XXI. La recomendación para los evaluadores es que es un tanto complicado tener el QGIS, y aunque sea gratuito, necesita tiempo y necesita colaboración de más gente. Uno solo no lo va a hacer. Y entonces mi última recomendación era crear una verdadera unión entre evaluadores, consolidando una buena base de datos de evaluadores para evaluadores. Y mi recomendación especial es usar el Google Earth. Estas posibilidades que le da el QGIS también las podemos hacer con el Google Earth. Cuando uno marca un puntico, que es el sitio donde nosotros hicimos el avalúo, ahí podemos cargar toda la información que tengamos de ese predio, o de ese lote, de esa casa. Y esa base de datos la tenemos. Y esos son un archivo que pasa a ser CSV y que se puede transmitir a un Excel. Y luego sí podemos trabajar con el SIGDEA para hacer regresiones múltiples. Siempre he estado convencido de que la única forma de hacer que funcione la inteligencia artificial es hacer el cálculo de manera similar al cerebro humano. Ese es el objetivo que he estado persiguiendo. Estamos progresando, aunque todavía tenemos mucho que aprender sobre cómo funciona realmente el cerebro. Geoffrey Hinton, informático británico y premio Turing en 2018. Appraisers Reading Club le da la más cordial bienvenida a la sesión número 3 con el tema titulado Sistemas de Información Geográfica, SIG. El Dr. Roger Frank Tomlinson, 1933-2014. Fue un geógrafo inglés residente en Canadá y el principal artífice de los modernos sistemas de información geográfica computarizados. Está considerado a nivel mundial como el padre de los sistemas de información geográfico y fue miembro de la Orden de Canadá, el más alto honor que puede recibir un civil en su país. Los primeros días de los SIG fueron muy solitarios. Nadie sabía lo que significaba. Mi trabajo ha sido sin duda una labor misionera de lo más dura. R. F. Tomlinson. Un sistema de información geográfica o geoespacial es una extensión moderna de la cartografía tradicional con una similitud fundamental y dos diferencias esenciales. Veamos esto a continuación. Similitud radica en que tanto un documento cartográfico como un SIG contienen ejemplos de un mapa base al que se le puede añadir datos adicionales. Las diferencias radican en que no hay límite a la cantidad de datos adicionales para añadir a un mapa SIG. El SIG utiliza las estadísticas para presentar datos en apoyo de determinados argumentos.
algo que no puede hacer un mapa cartográfico. En conclusión, como ustedes comprenderán, los mapas cartográficos pueden ser muy simplificados, ya que la cantidad de datos que pueden almacenarse física y significativamente en un mapa pequeño es limitada. En el mundo de hoy, las interacciones son complejas y representan grandes retos para la creación de los modelos con una visualización simplificada de la realidad. Las aplicaciones tecnológicas en conjunto nos ayudarán a visualizar hechos casi en tiempo real. A continuación, enumeramos una serie de aplicaciones tecnológicas disponibles en el mercado, como ingeniería de datos, visualización y exploración, análisis espacial, machine learning, inteligencia artificial, big data analytics, modelado de datos, aplicaciones colaborativas para compartir complejos resultados a través de mapas y aplicaciones, y también traduciendo problemas en soluciones espaciales con productos como ArcGIS. El futuro de las SIC. Cuanto más se combinan los SIC de las tecnologías emergentes, más útiles resultan para resolver problemas del mundo real. Estas tecnologías incluyen inteligencia artificial, aprendizaje profundo, aprendizaje automático, la realidad aumentada, la computación en la nube, el Internet de las cosas y la recuperación y el análisis de datos en tiempo real. Sin embargo, por motivos de seguridad, es necesario regulación sobre la accesibilidad de los datos por parte de los usuarios. Además, para asegurarnos de que sacamos el máximo provecho, la mano de obra debe tener cierta comprensión de los diversos aspectos geográficos, no solo de las herramientas de cartografía y visualización de primera línea. The Science of Where es la constante búsqueda de proveer soluciones espaciales eficientes en tiempo real. Los SIC proporcionan un marco fundamental basado en aplicaciones tecnológicas que incorpora la geografía, ciencia de los datos, analítica, modelado de datos, ciencias computacionales, ciencia de visualizaciones, Internet de las cosas. Jack Dangermond, presidente ESRI. ¿Qué es The Science of Where? La respuesta más cerca de la realidad es la ciencia de la transformación digital, la ciencia de la exploración y la navegación, la ciencia del comercio y la ecología. Es la ciencia del conocimiento y la innovación. La ciencia de dónde es la capa de contexto para todos nuestros contenidos y capacidades de visualización. Agiliza el análisis espacial de los datos geográficos y empresariales a través de mapas, tablas y gráficos intuitivos. La ciencia de dónde refleja nuestro compromiso con la geociencia y con la innovación de las grandes tecnologías que brindan poder de conocimiento a individuos, empresas, organizaciones, asociaciones, corporaciones, entidades gubernamentales y privadas, creando valiosos mapas inteligentes para diferentes aplicaciones. A continuación, haremos el recorrido a través de las siguientes 8 láminas, intentando resumir qué es la esencia en sí de lo que conocemos como
sistemas de información geográfica. Ok, entonces lo voy a pasar rápido. Eso después yo le voy a dar un audio para montarlo en el canal. Estándares de los SIC. Entonces aquí hablan qué son las normas de los SIC. Pues, bueno, aquí las normas de los SIC son prácticamente recomendadas para facilitar el desarrollo, porque ahí sí hay que tener normas, porque los sistemas de información se enlazan y tienen que estar claros con los mismos criterios para realizar los trabajos, ¿no? Entonces, hay uso de datos de los SIC, software de los SIC, servicio de los SIC. Cualquier norma es un documento técnico, esto que viene siendo con la parte de procesos, que ya lo estamos viendo, cómo se desarrollan las normas de los SIC. Ahí está el procedimiento, así como nosotros estamos haciendo con las normas técnicas de tasación en Venezuela. ¿Por qué se necesitan normas técnicas? Esto lo estoy sacando yo de las normas europeas y de la empresa ERRI. Las normas son necesarias para reducir los malentendidos. Esto tiene que estar muy claro. Si no se está claro en eso, va a haber problemas en el desarrollo, ¿no? Entonces, las normas internacionales facilitan el comercio internacional y pueden abrir los mercados mundiales. El acceso efectivo a la información geoespacial basada en la web depende de las normas GIS. Entonces, hay normas SIC para los formatos de datos, para el KML, GPKG, AIXM, IHO, bueno, cosas que uno se está enterando que existen, pero esos formatos ya están normalizados. Normas SIC para los metadatos, eso es lo que trabajan con la parte de información geográfica, saben que los metadatos son importantes, cómo convertir esa, no sé si me corrige Daniel, que es pasar de números a capas, entonces vienen produciéndose los valores, empiezan a ser capas para la parte de los metadatos. Entonces aquí tiene las normas de metadatos geográficos y tiene las normas para los servicios SIC. Entonces aquí tiene WebMap Service, Web Future Service, WebMap Tile Service, todo eso está normado, ya normalizado. Entonces, hay tres organismos para las normas. Se llaman el Open Geospatial Consortium, Federal Geographic Data Committee y el Comité Técnico 2011 de la Organización Internacional para la Estandarización ISO. Entonces, los estándares geoespaciales son fundamentales para resolver muchos problemas. Los estándares nos permiten compartir y usar datos. Es probable que los estándares evolucionen para permitir herramientas, fíjense esto, como el Internet espacial de las cosas. Eso es ahorita en la industria 5.0. Eso es muy importante, cómo las cosas se comunican. Eso ha avanzado demasiado. Y el principal obstáculo para la creación y el uso de estándares es más social que técnico, dice aquí. Entonces, los estándares geoespaciales, aquí está el consorcio geoespacial que se dice, porque son importantes las normas. Los estándares geoespaciales en esencia son lo que acordamos como comunidad. Aquí tenemos la página web de la Open Geospatial Consortium, donde tiene la lista de las normas, y me llamó la atención esto que está aquí, que son la arquitectura de las normas.
Es aquí están todas las normas, descubrimiento, post-sub syndication, todo lo que tienen en forma de arquitectura para los efectos de la norma, ¿no? Aquí tenemos el Comité de Información Geográfica Geomática, el ISO TC11 de la ISO. O sea que ese comité está constantemente trabajando, produciendo las normas. Desarrollo de nuevos estándares. El desarrollo de estándares es un proceso muy largo, ya no todos lo sabemos, que incluye múltiples grupos de trabajo y comités técnicos. Esto puede conducir a largas demoras entre el desarrollo de un estándar y su adopción en toda la industria. Entonces hay un problema de sincronización. La norma va muy lenta, pero la tecnología va avanzando. Entonces, ¿cuándo las normas van a alcanzar la tecnología? Entonces, ¿cuál es el papel de los estándares? La clave del éxito de cualquier plataforma es la adhesión a estándares abiertos, que es lo que hablamos de y ESRI, que es la empresa pionera en este campo, lo ha hecho de manera agresiva con su implementación de ArcGIS. Ok, ya sabemos la historia que nos contó Leonardo sobre qué es lo que está mandando hoy en el mundo, que son los software de abiertos como el QGIS. Entonces, ¿qué está haciendo ArcGIS ahorita? Está creando una plataforma geoespacial. Entonces, ArcGIS es una plataforma para compartir inteligencia geoespacial en todo el mundo. Entonces, todo esto se ha desarrollado a partir de 1970 y ya en el año, estamos aquí en el 2010, ya tienen muchísima información. Esto ha avanzado muchísimo. Entonces, nosotros, como evaluadores, debemos estar enterados de todas estas técnicas. Y lo importante que es crear un equipo multidisciplinario para que cada quien sepa, se especialice en una sola cosa, y en la forma de crecer como grupo va a ser así, porque no vamos a saber de todo el tiempo, porque es imposible, porque la tecnología ya nos arropó y ya nos está dejando muy atrás. Lamentablemente, eso tengo que decirlo, porque ya esto ha avanzado demasiado y nosotros lo que tenemos que es agarrar cómo meternos en la cola para estar mejor preparados. Eso es lo que tenía con respecto a la norma.